Voy a explicar el funcionamiento del primer programa desarrollado en Java. El objetivo de este ejercicio es capturar dos arreglos de 6 posiciones donde el usuario ingresa números enteros. Después de llenar los arreglos, el programa debe evaluar todas las combinaciones posibles entre los elementos de ambos arreglos y determinar cuáles de estas combinaciones suman una constante k ingresada previamente por el usuario. Finalmente, el programa debe mostrar todas las combinaciones encontradas y la cantidad total de combinaciones que cumplen esa condición. Primero, en la parte superior del código encontramos la línea package or example, que indica el paquete donde se encuentra almacenada la clase del programa. Luego se importa la librería java.util.scanner, que permite capturar los datos ingresados por el usuario desde el teclado. Después se declara la clase principal llamada ejercicio1, que contiene todo el programa. Dentro de esta clase se encuentra el método main, que es el punto de inicio de ejecución del programa. A continuación se crea un objeto de tipo scanner llamado scanner, que se utilizará para leer los valores que el usuario ingrese. Luego se declararán dos arreglos de tipo entero llamados arreglo 1 y arreglo 2, cada uno con 6 posiciones. Estos arreglos servirán para almacenar los números que el usuario ingrese. Después, el programa solicita al usuario ingresar el valor de la constante k, que es el número con el cual se compararán las sumas de los elementos de los arreglos. Una vez capturado el valor de k, el programa comienza a llenar el primer arreglo utilizando un ciclo for. Este ciclo recorre las 6 posiciones del arreglo y en cada iteración solicita al usuario ingresar un número, el cual se guarda en la posición correspondiente. Luego se realiza el mismo proceso para el segundo arreglo, nuevamente utilizando un ciclo for que recorre sus 6 posiciones. Después de que ambos arreglos están llenos, el programa comienza a buscar las combinaciones de números que sumen la constante k. Para esto se utilizan dos ciclos for anidados. El primer ciclo recorre cada elemento del primer arreglo y el segundo ciclo recorre cada elemento del segundo arreglo. Dentro de estos ciclos se utiliza una condición if para verificar si la suma del elemento del primer arreglo más el elemento del segundo arreglo es igual al valor de k. Si la condición se cumple, el programa imprime la combinación encontrada mostrando el número del primer arreglo y el número del segundo arreglo. También se imprime su combinación simétrica, es decir, el mismo par pero en orden inverso. Cada vez que se encuentra una combinación válida, se incrementa el contador de combinaciones en 2, ya que se cuenta tanto la combinación original como su simétrica. Después de revisar todas las combinaciones posibles entre los arreglos, el programa muestra el número total de combinaciones que cumplen con la condición de sumar la constante k. Y finalmente se cierra el objeto scanner, lo cual es una buena práctica en Java para liberar recursos. Utilizaremos los mismos valores para ambos arreglos, los cuales serán del 1 al 6. Y utilizaremos una constante k como 7 para encontrar las combinaciones que suman 7. Dando como resultado las combinaciones de 1 y 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 y 6 y 1 y sus simétricas, dando como resultado final un total de 12 combinaciones. Para la segunda prueba vamos a ingresar el primer arreglo como 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y en el segundo arreglo 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Y vamos a utilizar la constante de 13. Obteniendo como resultados las combinaciones 2, 11, 4, 9, 6, 7, 8, 5, 10, 3 y 12, 1 y sus simétricas. Obteniendo como resultado final 12 combinaciones. Y por último,
la tercera prueba vamos a utilizar un K como 10 y en el primer arreglo 1, 3, 5, 7, 9 y 11 y lo mismo para el segundo 1, 3, 5, 7, 9 y 11, obteniendo como resultado un total de 10 combinaciones, las cuales serían 1, 9, 3, 7, 5, 5, 7, 3 y 9, 1. En este diagrama de flujo se representa el algoritmo utilizado para encontrar combinaciones de números entre dos arreglos que sumen una constante k. El proceso comienza con el símbolo de inicio, luego el algoritmo declara las variables necesarias, que son los dos arreglos llamados arreglo 1 y arreglo 2, la constante k y un contador que se inicia en 0. Este contador servirá para llevar el total de combinaciones encontradas. Después el programa lee el valor de la constante k que es ingresado por el usuario. A continuación el algoritmo procede a llenar el primer arreglo con 6 valores, los cuales son ingresados por el usuario. Luego se realiza el mismo proceso para llenar el segundo arreglo con 6 valores. Una vez que los dos arreglos están llenos, el programa comienza a recorrer el primer arreglo utilizando una variable llamada i, que va desde la posición 0 hasta la posición 5. Mientras se recorren los elementos del primer arreglo, el algoritmo también recorre el segundo arreglo utilizando otra variable llamada j, que también va desde la posición 0 hasta la 5. Esto representa los ciclos anidados que permiten evaluar todas las combinaciones posibles entre los elementos de ambos arreglos. Dentro de estos ciclos se realiza una condición donde se verifica si la suma del elemento del primer arreglo más el elemento del segundo arreglo es igual a la constante k. Si la condición se cumple, el programa imprime el par de valores encontrados y además incrementa el contador en 2, ya que se considera la combinación original y su combinación simétrica. Si la condición no se cumple, el algoritmo continúa evaluando las siguientes combinaciones posibles. En este proceso se repite hasta que se hayan evaluado todos los elementos de ambos arreglos. Finalmente, cuando terminan los siglos, el programa imprime el total de combinaciones encontradas y el algoritmo finaliza con el símbolo de fin. Y a explicar el funcionamiento del segundo programa desarrollado en Java. El objetivo de este ejercicio es crear un arreglo de 10 posiciones donde el usuario ingrese números enteros. Una vez lleno el arreglo, el programa debe recorrerlo para calcular la sumatoria de los números pares y la sumatoria de los números impares. Y finalmente, mostrar ambos resultados. Bueno, voy a explicar el funcionamiento del programa paso a paso. Primero, en la parte superior del código encontramos la línea package or example, que indica el paquete donde se encuentra almacenada la clase del programa. Después se importa la librería java.utilescanner, que permite leer los datos ingresados por el usuario desde el teclado. Se declara la clase principal llamada ejercicio 2, que contiene todo el programa. Dentro de esta clase se encuentra el método main, que es el punto de inicio de ejecución del programa en Java. Y se inicia un objeto de tipo scanner que se utilizará para capturar los números que el usuario ingrese desde el teclado. Después se declara un arreglo de tipo entero llamado arreglo con 10 posiciones. Será utilizado para almacenar los 10 números que el usuario ingresará. Posteriormente se crean dos variables enteras llamadas suma de pares y suma impares, las cuales se iniciarán desde 0. Estas variables servirán para acumular la suma de los números pares y la suma de los números impares. Luego, el programa muestra un mensaje indicando que se comenzará el llenado del arreglo. Después se ejecuta el primer ciclo for, que recorre desde la posición 0 hasta la posición 9 del arreglo. En cada iteración, el programa solicita al usuario ingresar un número y lo almacena en la posición correspondiente al arreglo. Una vez que el arreglo está completamente lleno, el programa realiza un segundo recorrido utilizando otro ciclo for. Dentro de este segundo ciclo se evalúa cada número del arreglo mediante la condición if.
Para saber si un número es par, se utiliza la operación módulo, verificando si el residuo de dividir el número entre 2 es igual a 0. Si la condición se cumple, significa que el número es par. Y se suma a la variable suma pares. En caso contrario, el número se considera impar y se acumula en la variable suma impares. Cuando el ciclo termina de recorrer todo el arreglo, el programa imprime los resultados finales. Primero se muestra la sumatoria de los números pares y luego la de los números impares. Finalmente cerramos el objeto escáner. De esta forma el programa permite ingresar números en un arreglo, clasificarlos en pares e impares y calcular la suma de cada grupo. Ingresaremos el arreglo del ejemplo, el cual es 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 6, 2 y 1. Teniendo como números pares el 4, el 8, el 10, el 6 y el 2, dando como sumatoria el 30. Y en caso de los impares, el 7, el 9, el 11, el 13 y el 1, obteniendo como sumatoria el 41. Ahora para la prueba número 2, ingresaremos el arreglo 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7 y 9, en donde los pares 2, 4, 6, 8 y 10 suman 30 y los impares 1, 3, 5, 7 y 9 suman 25. Finalmente, para la prueba 3 ingresaremos el arreglo 12, 15, 20, 7, 8, 3, 14, 9, 6 y 11. Obteniendo que los pares 12, 20, 8, 14 y 6 nos dan 60 y la suma de los impares 15, 7, 3, 9 y 11 nos dan 45. En este diagrama de flujo se representa el algoritmo utilizado para calcular la suma de los números pares y la suma de los números impares dentro de un arreglo de 10 posiciones. El proceso inicia con el símbolo de inicio, luego el algoritmo declara las variables necesarias. En este caso se declara un arreglo de 10 posiciones donde se almacenarán los números ingresados por el usuario. También se declaran dos variables llamadas suma pares y suma impares, ambas inicializadas en 0. Estas variables servirán para acumular las sumas correspondientes. Después el programa procede a llenar el arreglo con 10 números ingresados por el usuario y una vez que el arreglo está lleno, el algoritmo comienza a recorrer el arreglo utilizando una variable llamada i, que va desde la posición 0 hasta la 9. Durante este recorrido, el algoritmo evalúa cada número del arreglo mediante una condición. La condición verifica si el número es par utilizando la operación módulo, es decir, comprobando si el residuo de dividir el número entre 2 es igual a 0. Si la condición se cumple, significa que el número es par. Entonces ese valor se suma a la variable suma pares. Si la condición no se cumple, significa que el número es impar y por lo tanto ese valor se acumula en la variable suma impares. Este proceso se repite hasta que se hayan evaluado todos los elementos del arreglo. Cuando ya no hay más elementos por recorrer, el algoritmo imprime los resultados finales, mostrando la sumatoria de los números pares y la sumatoria de los números impares. Finalmente, el proceso termina en el símbolo de pi.